Estamos de regreso en El Mundo Ahora, la franja informativa de la tarde en France 24. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Vamos a revisar las principales noticias del día. El presidente Donald Trump anunció un fuerte paquete de sanciones contra Colombia que incluye aumento de aranceles, prohibición de viaje y revocación inmediata de visas a funcionarios del gobierno colombiano y a todos sus familiares, aliados y partidarios. Esto luego de que Gustavo Petro rechazara el aterrizaje de 2 vuelos con migrantes repatriados, pese a que, según el secretario de Estado estadounidense, había aprobado la llegada de esos vuelos. En una nueva polémica, el presidente de Estados Unidos insta ante periodistas a limpiar Gaza y a desplazar a sus habitantes a países como Jordania o Egipto. Ambas naciones rechazaron tajantemente la propuesta. 22 personas murieron y al menos 83 resultaron heridas por ataques de Israel en el sur del Líbano cuando expira la tregua pactada con Hezbollah. Hay temor por el actuar de Israel mientras miles de personas intentan regresar a sus hogares en territorio libanés sin que los militares israelíes hayan abandonado la zona. Damos inicio con la creciente tensión política entre Colombia y Estados Unidos. El presidente Donald Trump anunció un amplio paquete de sanciones argumentando que el gobierno colombiano afecta la seguridad nacional y pública de la Unión Americana. La medida incluye imposición de aranceles a todos los productos colombianos y medidas contra funcionarios del gobierno, aliados y partidarios, sumado a mayores controles de viajeros y mercancía. Esto debido a que más temprano el presidente Gustavo Petro rechazó el aterrizaje de 2 vuelos con migrantes colombianos repatriados. Aranceles de emergencia del 25% sobre todos los productos que entran en los Estados Unidos. En una semana, los aranceles del 25% se elevarán al 50%. Prohibición de viaje y revocación inmediata de visas a los funcionarios del gobierno colombiano y a todos sus aliados y partidarios. Sanciones de visa a todos los miembros del partido, familiares y simpatizantes del gobierno colombiano. Inspecciones reforzadas de aduanas y protección fronteriza de todos los nacionales y cargas colombianas por razones de seguridad nacional. Se impondrán sanciones bancarias, financieras y de tesorería en su totalidad. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró a través de X que Petro había autorizado el aterrizaje de los vuelos y emitió la prohibición cuando estaban en el aire. Para analizar la situación, vamos con Fernando Posada, politólogo de la Universidad de los Andes. Le doy la bienvenida a France 24. Si traducimos a términos prácticos, ¿qué tanta afectación puede tener en Colombia estas medidas anunciadas por Trump? ¿Vamos a ver consecuencias inmediatas? Valentina, buenas tardes para usted, para toda la audiencia hasta ahora. Las primeras consecuencias ya las estamos empezando a ver en materia, por ejemplo, del visado de los funcionarios del gobierno nacional, en tema muy grande que es los aranceles para los colombianos que entren en Estados Unidos, primero en un 25% y luego un 50%, según han anunciado desde el gobierno de Estados Unidos. Y por supuesto que pueden empezar a venir más de esas consecuencias para Colombia, para la economía colombiana, para los viajeros colombianos, para los estudiantes colombianos, para las familias. O sea, son millones de personas que en este momento empiezan a sufrir las consecuencias de esas primeras medidas anunciadas por esta dificultad en materia diplomática. Bueno, la severidad de lo que está haciendo el mandatario estadounidense se puede interpretar como una forma de dar un ejemplo a otros países de la región o a mandatarios que quieran oponerse a sus políticas. Sin duda alguna, yo creo que tiene mucho que ver con la forma en que Trump anunció que entraría en materia de migración, en materia de relaciones con América Latina. Hay que recordar, por ejemplo, el primer gobierno Trump en Estados Unidos frente a Colombia. ¿Se acuerdan ustedes la situación del aumento de cultivos ilícitos y cómo Estados Unidos en ese momento puso sobre la mesa, por ejemplo, desertificar a Colombia en la lucha contra las drogas en ese momento? Y el gobierno Santos supo darle un buen manejo diplomático a la situación, supieron en ese momento tener unos buenos canales de diálogo, llegar a acuerdos de manera interna. Pero si la respuesta del gobierno es una respuesta
pública, desde las redes sociales, desde Twitter, una respuesta que además no ha sido consultada con equipos diplomáticos muy probablemente, que no es una respuesta oficial de los canales diplomáticos del gobierno colombiano, sino desde el Twitter personal del presidente, saltándose todos esos procesos, pues sin duda alguna pues debe llegar a muchos problemas en materia diplomática. Bueno, sabemos que toda esta situación se produce luego de que Petro prohibiera este aterrizaje de 2 vuelos con migrantes deportados desde la Unión Americana. Marco Rubio dijo que Petro había aceptado previamente la llegada de esas aeronaves. ¿Había algún acuerdo entre Colombia y Estados Unidos en esta materia? Pues es que esto pasa o sea, estamos lejos de que esto sea la primera vez que a Colombia, digamos, devuelven ciudadanos que estaban en otro país sin la debida documentación o sin haber resuelto una situación migratoria. Hay que recordar, por ejemplo, lo que viene pasando también desde hace varios años en México. México ha devuelto a Colombia miles de colombianos con unos tratos muy complejos que se han denunciado hace mucho tiempo y en ningún momento el presidente Petro ha sostenido una relación difícil en materia diplomática por ese punto, ni ha abierto este tipo de polémicas. De Estados Unidos ya han llegado muchos más aviones como este y realmente esta crisis lo que sí tiene de novedad la manera en que el presidente Petro ha respondido desde su Twitter, desde su cuenta personal, saltándose todos los canales diplomáticos. ¿Dónde están entonces los embajadores? ¿Dónde están entonces el canciller? El canciller que ya presentó su renuncia, pero que todavía no se ha posesionado a la nueva canciller. Es decir, todos esos canales están siendo saltados por el presidente que a las 3 de la mañana comparte unos trinos en Twitter, que esa no debe ser la manera en que se resuelven las dificultades en materia bilateral. Bueno, otra cosa a analizar es que Petro pidió que se convoque una asamblea extraordinaria de presidentes latinoamericanos y lo que él dice es para examinar problemas de la migración y la nueva configuración del mercado de drogas en América. ¿Qué puede sacar el mandatario colombiano de allí? En el segundo punto, absolutamente nada, y esa es una realidad que Colombia tiene que saber. El presidente Petro le gusta mucho salir a decir que entonces hay que llamar a unos nuevos procesos y a la unidad de América Latina, que es algo de lo que él ha hablado tantas veces. Ahora, ¿qué se puede lograr en ese frente? Probablemente nada, o probablemente muy poco, porque de alguna manera estas son las reglas que está poniendo el gobierno de Estados Unidos, y si Colombia quiere tener una buena relación bilateral con Estados Unidos, como la ha tenido todo este tiempo, desde hace más de 100 años, pues realmente lo que necesita es tener una buena relación, unos buenos canales de comunicación, unos buenos procedimientos, unos delegados ante el gobierno estadounidense que puedan tener una interlocución sin ser saltados, sin ser obviados por el presidente como lo hizo hoy. Ahora bien, el presidente Petro quiere, y eso lo ha dicho en muchas oportunidades y lo ha mostrado, pues ser una especie como de dirigente de América Latina, de gobiernos de izquierda de América Latina, y esto le da a él el momento que él quería tener, y es enfrentarse a Trump, y eso sin duda alguna pues para el presidente Petro lo quiere aprovechar políticamente aquí en Colombia, a 1 año y medio de las elecciones, mostrarse como el presidente que quiere dar esa pelea, y esto puede salir verdaderamente mal. Pues Fernando, a usted muchas gracias por su análisis y por compartirlo con nosotros en France 24. Valeria, muchísimas gracias. Seguimos atentos a este tema y un saludo a toda la audiencia de France 24. Claro que sí. Nosotros continuamos, vamos a Oriente Medio porque la atención también se centra en las más recientes declaraciones del presidente Trump, quien a bordo del Air Force One instó ante periodistas a limpiar Gaza y a que 1,5 millones de palestinos de los 2,3 que residen en el enclave sean desplazados a países como Jordania o Egipto. Ambas naciones rechazaron la propuesta. Nuevas declaraciones de Donald Trump siembran polémica en la Franja de Gaza. El presidente de Estados Unidos afirmó a la prensa que quiere que Egipto y Jordania acojan a 1,5 millones de palestinos en su territorio, un plan con el que instó a limpiar Gaza. Me encantaría que se reciba más palestinos porque estoy mirando a toda la franja. ¿Le gustaría que Jordania reciba a gente de Gaza? Mañana hablaré con el general al-Sisi. Me gustaría que Egipto y Jordania recibiera a toda esta gente. Estamos hablando de probablemente 1,5 millones de personas. Nosotros simplemente limpiamos todo eso. Ya sabes, es a través de los siglos, muchos conflictos en ese sitio. Y no sé, es algo que tiene que suceder.
Unas declaraciones que sin embargo han sido rechazadas por funcionarios jordanos. Aseguran que la prioridad del país es que los palestinos puedan quedarse en su territorio. Nuestra postura de que la solución de dos estados es el camino para alcanzar la paz es firme e inquebrantable. Nuestro rechazo al desplazamiento también es firme e inquebrantable. Algo a lo que se adhirió Hamás, que dijo que los gazatíes han resistido todos los intentos de desplazamientos y que este no será diferente. El pueblo palestino, que pagó con su sangre a cambio de su perseverancia en su tierra, no abandonará la franja de Gaza y permanecerá firme en su tierra, tomando como ejemplo la frase del poeta: nos quedaremos aquí hasta que vuelva la esperanza. Mientras, en el terreno, los gazatíes también condenan las declaraciones de Trump. El llamamiento del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es totalmente rechazado, totalmente. Si él piensa que va a expulsar por la fuerza al pueblo palestino, entonces eso es imposible. Por su parte, Bezalel Smotrich, ministro de Finanzas de la ala más radical del gobierno israelí, dijo que se trataba de una excelente idea. En el enclave palestino, producto de la ofensiva israelí en los últimos 15 meses, aproximadamente el 90% de sus habitantes han sido desplazados internamente y algunas personas han sido obligadas al éxodo, incluso en 10 ocasiones. Continuamos en Líbano. Este domingo expiró el plazo de 60 días de tregua entre Israel y Hezbollah y se reanudaron los ataques israelíes en el sur del país. Al menos 22 personas han perdido la vida y otras 83 han resultado heridas. Esto en medio de la crítica situación para miles de personas que intentaban volver a sus hogares. El domingo estalló nuevamente la violencia en el sur del Líbano, en lo que se suponía que era el día en que las fuerzas israelíes se tenían que retirar de la región. Aunque no nos dejen, entraremos en el pueblo de Kfar Kila. Entraremos con nuestros hijos contra la voluntad de todos. En estas escenas se puede ver a cientos de desplazados reunidos en las afueras de su pueblo, con la esperanza de volver a casa. Minutos después de pasar junto a las fuerzas fronterizas libanesas, se ve a los lugareños volver corriendo, llevando a personas heridas por el fuego israelí. El ministro de Salud libanés ha confirmado que las tropas israelíes mataron a varias personas e hirieron a decenas. No nos digan que lo estamos haciendo mal, llevamos más de un año esperando para poder entrar. A pesar de la fecha límite del domingo, las tropas israelíes han permanecido en el sur del Líbano. Israel afirma que el acuerdo de alto el fuego con Hezbollah no se ha aplicado en su totalidad. Tras los ataques, las fuerzas de defensa israelíes emitieron un comunicado en el que instaban a la paciencia de los residentes y reiteraban que no se permitirá que Hezbollah regrese a la región. Les pedimos que sigan siendo pacientes y no permitan que Hezbollah regrese y les explote, en un intento desesperado de encubrir las devastadoras consecuencias de sus decisiones irresponsables a expensas de la seguridad del Estado libanés. El acuerdo había entrado en vigor el 27 de noviembre de 2024. Estipulaba que el ejército libanés se desplegaría junto a las fuerzas de paz de la ONU en el sur, a medida que el ejército israelí se retirara durante un periodo de 60 días. El alto el fuego fue negociado por Francia y Estados Unidos y había puesto fin a más de un año de enfrentamientos entre Hezbollah e Israel. Alrededor de 4.000 libaneses murieron en el conflicto y más de 1,2 millones se vieron obligados a abandonar sus hogares. Cerramos en Belarus, donde las encuestas a boca de urna indican que el presidente Alexander Lukashenko habría logrado un 87% de los votos en las elecciones presidenciales de este domingo, por lo que seguirá en el poder hasta 2030. Desde Vilna, Xavier Colás, corresponsal de France 24, nos amplió. Tal y como se esperaba, el presidente bielorruso Alexander Lukashenko ha ganado de nuevo las elecciones en Bielorrusia. Es la séptima vez que logra una victoria electoral. Lleva en el poder desde el año 1994. Las primeras encuestas ofrecidas por la televisión estatal le dan un respaldo del 87% de los votos. Desde la oposición, cuyos líderes están o en el exilio o en la cárcel, se ha denunciado la farsa electoral que supone esta nueva convocatoria del régimen de Lukashenko. En estos momentos hay más de 1.200 presos políticos en el país, 3.000
bielorrusos han pasado por las cárceles del régimen de Lukashenko desde las protestas del año 2020 que siguieron a las elecciones de aquel año. El presidente Lukashenko se enfrentaba a 4 aspirantes, ninguno de los cuales había criticado duramente su desempeño político durante estos 31 años. El líder bielorruso ha dicho que ve la luz al final del túnel en cuanto al conflicto de Ucrania y ha lanzado una advertencia a la Unión Europea y a Occidente. No está dispuesto a arrodillarse ante Europa para ganar la aprobación de Occidente. Fin del informativo, volvemos en breve.